Marisa, los libros de viajes son casi un subgénero de la literatura donde el autor narra no solamente las experiencias de su viaje, sino las reflexiones. También ha sido casi que una transformación muchas veces, ¿no? Conoce uno un personaje que empieza un viaje y es otro cuando lo termina. Yo creo que este libro, Y la sangre llegó al Nilo, presentado como unas crónicas desde la guerra y como una crónica periodística, es una crónica periodística efectivamente, recoge sus artículos que él ha venido publicando desde 2013, si no estoy mal, hasta el 2012. Si no estoy mal, pero yo creo que esto es un libro de viajes. Víctor de Currea Lugo, buenos días. Buenos días, muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cafecito? Por supuesto. Cafecito, bueno. Víctor de Currea, este último libro es nuevo, esto lo lanzó, si no estoy mal, ahorita en la Feria del Libro. Salió un mesecito después de la Feria del Libro y como bien lo decías, trata de recoger un poco 5 o 6 años de trabajo periodístico que publiqué en El Espectador. Inicialmente, así está muy bien, muchas gracias. Inicialmente las crónicas de las famosas revueltas árabes en Egipto, en Jordania, en Siria, y luego le sumé a esto otras guerras de Oriente Medio, como pues el conflicto palestino, la situación de Irak, la situación de Irán, las tensiones en Turquía, y luego dije, pues, un dedo, untaba toda la mano, entonces Afganistán, sudeste asiático, Asia del Sur, parte del norte de África, y fruto de ese ejercicio de estar escribiendo, pensando mucho en el lector, cada guerra que iba cubriendo, ir a Afganistán, los orientes del genocidio de Camboya, las tensiones de Corea, la guerra del sur de Tailandia, Indonesia, Irak, Siria, dije, hombre, pues juntemos todo esto para plantear el libro. Porque yo veo una especie de un hombre que está buscando otra realidad muy distinta. Cuando usted viaja, si quiere encontrar algo realmente distinto, Isabel, no debe ir a Europa. Debe ir o al norte del África, o al Asia, o al Extremo Oriente, o en fin. Yo veo además una búsqueda muy particular alrededor del Islam, aunque usted por supuesto en estos libros busca territorios budistas o de otras creencias, pero el Islam, ¿por qué esa fascinación? Hombre, primero debo hacer una confesión de entrada, yo soy ateo, pero eso no me ha impedido de ninguna manera disfrutar las bellezas de las religiones, ¿no? Incluyendo el cristianismo, incluyendo el budismo, incluyendo el Islam. Y trabajé en Oriente Medio como trabajador, yo soy médico y trabajé como trabajador humanitario varios años, incluyendo Palestina, incluyendo Darfur en Sudán, incluyendo Sahara Occidental, que son contextos donde está el Islam. Esto me acercó al Islam, pero además a ese Islam cotidiano, ¿no? De la comida, del Ramadán, de la ida a la oración, todas estas cosas que no dejan de ser fascinantes, ¿no? Y a partir de ahí también empecé a entender muchas cosas relacionadas con el terrorismo, en el sentido del afán nuestro por maldecir, por retorcer, por desconocer la realidad de lo que hay ahí a veces. Entonces, por ejemplo, a todos nos duele cuando uno llega con el pasaporte colombiano y le digan narcotraficante. Pues a los musulmanes también les duele que igualen su religión al terrorismo, ¿no? Entonces uno va rompiendo mitos y debo reconocer una cosa, ¿no? El libro y muchos de los capítulos del libro son escritos de la manera más egoísta posible. Los escribí para explicarme a mí esa guerra. Después se lo regalo al lector, por supuesto, en ese caso del Espectador o de algún otro medio, pero fundamentalmente es el afán mío de explicarme qué está pasando en Filipinas, por ejemplo. Finalmente hay una explicación posible, digamos, uno lee el libro y encuentra explicaciones a los conflictos o no. Sí, yo creo que sí. Sobre todo hay otra cosa importante y es, nosotros tenemos una guerra, hemos sufrido una guerra. Todos los televidentes conocen una víctima de uno o de otro lado en la guerra colombiana. Pero cuando uno sale de aquí se da cuenta que el dolor de la víctima es universal. Yo suelo decir que una mujer violada en Afganistán, en Etiopía, donde estuve trabajando, o en Colombia, es el mismo drama. ¿Sí? El niño que es forzado al trabajo forzado desde la infancia en Camboya o en Perú sufre el mismo drama. Entonces uno también deja a veces de ser tan montañero y darse cuenta que hay que ser más universales y que las causas de los conflictos no son unicausales, no es solo el Islam, no es solo lo étnico, no es solo la pobreza, es una suma de cosas y de consecuencias que llevan a que esto aparezca. Ahora, lo mejor es escribir sin duda, en mi caso, desde las voces de las víctimas. Sí. Entonces, estamos viendo en este momento unas imágenes que representan
la manera como el Daesh, el ISIS o el Estado Islámico, como lo quiera llamar, ha pasado por el mundo, por esta zona, destruyendo los propios monumentos que ha dejado la historia, construidos no solo por ellos mismos, sino también por otras creencias y otras religiones. Ese ánimo destructor de ese punto de vista del Islam, mírelo ahí, cuyo principal enemigo es el propio Islam, ¿no? Sí, claro. Me Usted gusta nos decía mucho lo ahí- que acabaste de decir, porque es que el 90% de los muertos del Islam han sido del Estado Islámico, perdón, del Estado Islámico, han sido otros musulmanes. Quienes están peleando contra el Estado Islámico son suníes, son chiíes, son kurdos suníes en su mayoría. O sea, quienes están peleando contra el Estado Islámico, quienes ponen los muertos frente al Estado Islámico, son otros musulmanes. No es una guerra de civilizaciones a lo que nos hallamos. Claro que duelen los muertos de Barcelona, de París, de Bélgica, pero en términos estadísticos es un porcentaje pequeño, comparado cuando a uno le dicen más de 100 muertos al día en la guerra de Siria, por ejemplo. Eso es brutal, ¿cierto? Las niñas secuestradas por Boko Haram, que es un grupo cercano a estos, en Nigeria. Que ni han aparecido todas todavía. Exactamente. Siguen secuestradas. Sí, sí. Los asesinatos de Al-Shabaab en Somalia. O sea, hay muchos víctimas de este tipo de prácticas que son otros musulmanes, ¿no? Entonces hay que entenderlo no como una guerra de civilizaciones. Lo otro es, por ejemplo, solo un detallito. Cuando uno lee el Corán se encuentra que la Sura 19, que es como los libros del Corán, está dedicado a la Virgen María. Sí, claro. Entonces, ¿cómo así? Sí, Sí, claro. Ellos en el Corán tienen a Jesús, a María, a Claro. José, a los mismos profetas. Pero vea, no siendo tan distante Parten como de uno Abraham, pensaría. de hecho, ¿no? Sí, exactamente. Cuando usted lo decía, vivimos pues en Colombia obviamente un conflicto que todavía estamos tratando de entender. Es más fácil a veces cuando uno se aleja y estudia otros conflictos entender el conflicto propio. Sin duda. Una de las cosas que sueles hacer en clase en la Universidad Nacional es que cada clase examinamos, por ejemplo, el conflicto de Filipinas. ¿Qué nos enseña Filipinas a Colombia? Eso es obligatorio con mis estudiantes. ¿O qué nos enseña Indonesia? Y encontramos muchas enseñanzas. Es decir, una de las formas de entendernos es salir y mirarnos desde fuera. Yo creo que eso es una tarea fundamental Hay que para darnos cuenta abstraerse. que no nos vamos a inventar el agua tibia. Ya hay soluciones que otros han probado, se han equivocado o han acertado. Aprendamos de los errores o de los aciertos de los demás. Entonces yo creo que hay una tarea grande que tenemos que hacer y creo que el libro cumple parcialmente esa labor, es acercar al lector, por ejemplo, a las marchas de Egipto donde estuve, acercar A la al Plaza lector Tahrir. a la, Sí. a la Plaza Tahrir, a la guerra A de los pobres. Hezbollah, a las tensiones de Indonesia, a la situación de Afganistán, que es profundamente desgarradora. Usted describe cómo muchas veces, llegaba, por ejemplo, en esa descripción que hace, cómo llega al norte de Irak, por ejemplo, donde el pasaporte colombiano, usted dice, finalmente es un estorbo, yo tengo que viajar con el español, porque Sí. tiene el pasaporte español. Pero háblenos de esas anécdotas de viajes, ¿cuál fue el país, primero, el que más lo ha maravillado? Hay dos sitios que me han maravillado. Petra, en Jordania. Petra, en Jordania. Que eso tienen que ir. O sea, ¿Verdad? si algún día, La construcción en la piedra. La de Torre los Eiffel, romanos. eso es una Eso no tontería es al una lado de bobada. aquello. O sea, con todo mi respeto, viví en París un tiempo. Pero Petra, eso hay que verlo, es maravilloso. Es absolutamente bello ir allí y maravillarse de la naturaleza, cómo creó ese canal por el que uno luego llega después de más de 1 kilómetro a la famosa Puerta de Petra, que para un referente, para los que no la recuerdan en este La momento, Cazadores del Arca era Perdida. de los Cazadores del Arca Perdida, las de Indiana Jones cuando uno llega. Y el otro sitio es Babilonia, la ciudad que da 80 kilómetros de Bagdad. Los puentes y de los Babilonia jardines está colgantes. donde estaban los jardines Los jardines colgantes, colgantes, claro. donde dicen que estaba la Torre de Babel, donde de está Babel. la Puerta de Istar, donde murió Alejandro Magno. Es decir, Sí. toda la historia está allí. Imagínese. La ciudad donde se hizo el primer instrumento musical de cuerda, donde se escribió el primer poema. El código de Hammurabi. Aquello es bellísimo. Esos son de los sitios que me han maravillado. Exactamente, pero usted dice aquí como el Daesh es incluso la muestra más grande del fracaso de los Estados-nación. Esa decisión que hubo después de la Primera Guerra Mundial, sentadas las potencias, trazando unos límites en el colonialismo, unos límites imaginarios que definitivamente fueron trazados por un escritorio lejos y que no daban cuenta con la realidad. Finalmente vemos allá unos seres humanos separados por unas fronteras invisibles, Yo creo que con mucha rabia. uno de los elementos, no el único, que alimenta el extremismo, tiene que ver con ese afán de homogeneizar o de crear la categoría de nosotros y ellos.
aquí en Colombia, ¿no? Aquí hay guayusa, hay paeses, pero además hay paisas, pero además hay boyacenses, pero además hay... Yo soy una mezcla, ¿sí? Entonces uno dice, estos 4 pelitos pues son de genes españoles, la barba y el color mío de piel es absolutamente de indio y la nariz más ancha que larga es de negro, o sea, una mezcla. Y eso es lo lindo. Cuando en estos días ponía un tuit, que me encantan el Twitter, que decía, siembra fronteras y recogerá refugiados y cosechará refugiados. Y es eso, parte del drama que tenemos cuando nos inventamos fronteras y dentro de las fronteras tratamos de homogeneizar por medio de la violencia. Fíjate, Suiza hay 3 cantones, 3 comunidades diferentes y no se están matando. Hablan 3 idiomas distintos, Sí. proceden de culturas distintísimas, francés, alemán, italiano. Es decir, tienen más en común un huevo y unas tijeras. Sí. ¿Sí? Pero y En no se están Bélgica, matando, claro, ¿no? Bélgica. Y no se están matando, tienen tensiones, vale. Pero uno dice, parte del ideal de, bueno, ¿cómo nos toleramos mutuamente? ¿Cómo nos respetamos mutuamente? Entonces, a mí me sorprende que muchas de las cosas que aquí nos tensionan, que aquí se dan, se han vivido en otras guerras y han encontrado soluciones. Los mismos procesos de paz en otros conflictos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no aprendemos de ellos? Yo creo que hay que estudiar más historia, más geografía y sobre todo viajar más. Pío Baroja decía que el nacionalismo se cura viajando. Sí, exactamente. Países, me hablaba de los países que más le impresionaron y los que más lo asustaron. Los Bueno, que más a mí me dio muy duro, no de miedo, No, pero, más lo sorprendieron pero de negativamente. dolor. Eso. Darfur, yo estuve como médico varios Eso meses. es norte del África, Eso es Sudán. Sudán. Sí, Por eso, norte del África. nororiente de África. Sí. En Sudán hay una región que se llama Darfur, donde según la Corte Penal Internacional está sucediendo un genocidio. Estuve allí varios meses coordinando varias clínicas en zonas de genocidio y fue particularmente doloroso. Esa fue duro ver la sevicia humana, el desangre de la humanidad allí. Gaza, estuve trabajando en Gaza, yo duré un buen tiempo trabajando unos meses en Palestina y con palestinos. Jerusalén es una cosa, pero Gaza es mucho más duro, ¿no? Es la humillación como concepto, es muy duro. A mí me llamó la atención que leía una entrevista que dio usted y decía que a pesar de haber estado tan cerca de esos conflictos, que es lo más cerca a estar al infierno, podría pensar uno, pues el ser humano usted no lo considera que sea malo per se, o sea, no es el lobo para el hombre como se pensó en algún momento. Yo creo que somos profundamente humanos. Ahora todos tenemos la capacidad de maldad, pero también de bienestar. Y no creo tampoco ni me resigno a ver solo a través de ese libro y del dolor de los libros, ¿no? Yo sigo viendo Juego de Tronos, yo sigo yendo a bailar a un buen ¿Qué le gusta restaurante, bailar? claro. A mí, ¿Salsa? Salsa, por supuesto. Yo soy ¿Verdad? viejito, por No le favor. A puedo- mí no me pongan a bailar las nuevas cosas que yo no puedo. pero Reggaetón, no. Bailar la salsa viejita, no llego a tanto. Yo soy viejito y por eso no bailo salsa. Yo- Porque me es barato. No, yo intento, lo que pasa es que bailo suavecito, pero claro, y sigo viendo televisión y disfrutando de la Hay y riéndome, esperanza, claro. digamos. Yo creo que uno se inventa todos los días la esperanza, ¿no? Uno se levanta todos los días y dice, bueno, ¿qué nos inventamos hoy para justificar la vida? Y uno se va justificando la vida día a día en cosas. Para mí mis grandes placeres son escribir, que siempre lo hago, pues, yo no digo que lo haga bien, pero lo hago. 2, viajar, porque creo que hay que estar viajando continuamente. Y lo tercero, enseñar. Yo en este libro, en estos artículos que usted recoge y en otros libros que usted tiene, siempre veo la poesía. Son libros de una absoluta poesía, de una visión del mundo muy poética. El periodismo suyo parte de ahí, ¿no? No deja de lado la poesía. Iba a citar a Kapuscinski, por ejemplo, que en sus libros de viajes hay una poesía profunda. Yo te voy a confesar una cosa. Yo algún día hice un taller de poesía con Juan Manuel Roca, gran amigo, y hasta cometí la torpeza de publicar un par de folletos con poemas míos. Mis amigos les he pedido que los voten, que eso no lo dejen por ahí porque son pésimos. Y por respeto a la poesía dejé de escribir versos. Pero esa es una de mis frustraciones, ¿no? Escribir Pero no deje de poesía. escribir. Entonces lo hago ahí en el periodismo, creo que ahí queda mejor. Que me gusta además mucho que usted dice, el periodismo no tiene que ser objetivo, pero sí tiene que ser honesto. Sí, yo creo que uno tiene que decirle la verdad a la gente. O sea,
No es un estudio estadístico el que yo hago para decir 20.000 víctimas entrevistadas en Irak me dijeron esto. Digo, no, entrevisté a Fátima, entrevisté a Mohamed y entrevisté a Abdul y me dijeron esto. Yo creo que en eso soy honesto. Soy honesto incluso de decir mis fobias y mis miedos y mis antipatías. Creo que eso es honesto con el lector, decirle, mire, yo estoy a favor de tal causa, estoy en contra de esta otra causa. Me parece que eso es honesto. Y el lector decide. Pero en un mundo de mentiras, donde aquí la política se hace sobre la parte de la infamia, donde la calumnia es el argumento para destruirlo a uno, me parece que lo mejor que uno puede decir es, eso es lo que yo hay. Usted es supremamente honesto, por ejemplo, en el conflicto de Gaza, en situarse al lado de los palestinos. Sí, sí. Y también se lo digo al lector. Digo, yo estoy en contra de la ocupación, estoy a favor de los palestinos y apuesto por ello, sin ningún problema. Como en el caso colombiano he dicho, yo apuesto por la paz y bueno, algunos de los trabajos periodísticos que he hecho ha sido con el ELN y he estado cerca a ese proceso ensañado y quiero que eso suceda, quiero que algún día se firme más temprano que tarde una paz entre el gobierno y el ELN y sigamos avanzando. Eso es una apuesta personal, porque además ni siquiera soy militante en ningún grupo de izquierda, pero creo firmemente en que como ciudadano opto por la paz y le apuesto a eso. Entonces, en eso me pueden decir lo que quieran, ¿no? Desde mamerto hasta terrorista, ¿no? Desde antisemita hasta lo que quieran. Ayer me escribieron mamerto en el Facebook por culpa suya, cosa que me encanta, porque me parece el mamertismo ampliado, me parece maravilloso. Claro. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se No, escribí yo, vamos a entrevistar, y me dijo, pura mamertería. Y yo dije, le escribí, definitivamente la soberbia mezclada con la ignorancia hace un cóctel. Bueno. Porque uno dice que hayan todos los mamertos que quieran mientras jueguen el juego democrático. Eso es lo que hay que hacer. Mientras yo no llego a ahora, mamertos. Si esto es mamertismo, pues es que, bueno, en fin, hablemos un poquito ahora de Barcelona para entender esto. Hablábamos entonces de terrorismo islámico. ¿Y qué reivindicación islámica puede haber allí? ¿Eso es un terrorismo político? ¿Eso es un terrorismo? ¿Cómo lo ve? Yo veo más una ausencia de agenda política. ¿Por qué? Porque la agenda política es cómo administrar la polis permite negociar. Si tú eres terrorista y tienes una agenda, podemos negociar y tú dices, bueno, hombre, no coloco bombas por tal cosa. El problema grave está en cuando se vuelve esencialista. A ver, explico. Si ustedes revisan por qué en Niza un tunecino cogió un camión y mató un poco de gente en un camión, no era porque tuviera una agenda política. El tipo intentó suicidarse en la soledad de su apartamento 2 veces, fracasó y dijo, hombre, pues suicidémonos frente a las cámaras, ¿cierto? Los asesinos de Charlie Hebdo no iban a la mezquita, consumían alcohol, que está prohibido en el Corán, y una cantidad de prácticas prohibidas en el Corán, incluyendo las drogas, y luego aparecen como supuestos musulmanes. Entonces, la que hay que preguntarse es si realmente estamos frente a un musulmán o no. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. En el Corán hay 6 veces donde dice, por lo menos yo lo he encontrado 6 veces, prohibido imponer el Islam por medio de la violencia. Me parece que reducir al Islam a eso es como reducir los cristianos al Ku Klux Klan o a los curas pederastras, ¿no? A ver, el cristianismo es serio. Como usted decía en su libro, perseguir el cristianismo porque un loco fanático cristiano ahorita en Noruega disparó en una isla y entonces que cierren la puerta a todos los cristianos en los países musulmanes. Sería igual de estúpido. ¿Qué es lo importante frente a Barcelona? ¿Cómo resolvemos eso? Con una complejidad. En estos días me entrevistaron para una emisora radial, entonces yo explicaba esto y saltó una periodista cuyo nombre no quiero acordarme, entonces me acusaba que yo justificaba lo justificable. No, los académicos explicamos, no estamos justificando, yo no estoy justificando el crimen, estoy explicando. Entonces cuando uno cree que es una única causa, entonces termina uno quemando el Corán o bombardeando Siria o Irak. Entonces dice, hombre, llevamos 20 años bombardeando Afganistán y no hemos resuelto el problema. Ni lo van a resolver bombardeando 20 años más, porque el problema es mucho más complejo que eso. El problema de la migración, por ejemplo, el problema de los guetos en Europa, claro que es una cosa preocupante, pero solo se soluciona si somos capaces de entender el problema real. Pero si yo te veo con prejuicios, ¿sí? Que tú te llamas Fátima, tú eres la mala, tú te llamas Hassan, tú eres delincuente, hombre, así no podemos construir nada. Es lo mismo que nos pasa a los colombianos cuando dicen, ese es colombiano, ese vende drogas, ya no es posible avanzar. Sí, el peligro de esa única historia, ¿no? Y de esos mitos que se van perpetuando y que resultan completamente peligrosos. Sí. Hablando con unos ex yihadistas en Jordania el año pasado, me explicaban algunos mecanismos de reclutamiento y me resultaban muy cercanos a los mecanismos de reclutamiento que hacía Pablo Escobar con muchachos en Medellín o los Khmer Rouge en Camboya. El año pasado estuve también en Camboya. Y es como cogemos la frustración y el deseo de poder de un muchacho joven y lo convertimos en un asesino.
Sí. Usted hablaba, voy a preguntar. No, pero si quiere ¿Sabes preguntar por yo qué? ahorita. Porque pregunta, usted ahora mencionó, hablaba de los guetos y en su libro habla de cómo hemos convertido, o Europa mejor ha convertido a los islámicos, no islamistas, sino islámicos, de segunda generación, es decir, padres inmigrantes, venían, diga usted, de Pakistán, por decir algo, Sí. llegan a Londres, tienen sus hijos y la sociedad sigue convirtiéndolos en extranjeros en su propia nación. Es uno de los problemas graves, es cómo se integra la gente, y eso se hace con política social. Yo viví en Suecia, ustedes dirán que yo me la paso viviendo de país en país, pues sí. ¡Qué Entonces, delicia! yo viví en Suecia, por ejemplo, y me dolía ver gente que se llamaba Abdullah, se cambiaban el nombre y se colocaban Peter en sueco, para que pudiera, por lo menos que leyeran su hoja de vida. Sí, y también veía, por ejemplo, como viví en Suecia, también alguna vez que estuve, no viviendo infortunadamente, pero como en los barrios donde estaban estas colonias, imponían su manera de ver el mundo y atacaban, por ejemplo, algo que es para la sociedad sueca absolutamente respetable, como es la población LGBTI. Es decir, los problemas. Claro. Y decían esto, ¿y qué hacemos entonces? Claro. Decían Ahí los hay un- suecos, ahí hay un los problema. recibimos, los tenemos acá Y luego no le damos espacio. Claro. y luego nos atacan porque no consideran que nuestras leyes y nuestra manera de ver va acorde con ellos. Yo creo en la libertad religiosa, absoluta, con un pero, y es los derechos humanos. Es decir, cuando de cualquier credo, sea a nombre del Islam, sea a nombre del cristianismo, sea a nombre del judaísmo, se atacan los derechos humanos, hasta ahí llega mi límite. Es decir, la población LGTBI o la libertad de expresión o esas cosas no son negociables. Para mí no son negociables. Es decir, si tú empiezas negociando eso, perdiste todo. Pero incluso en el cristianismo también se encuentran, y hasta en el ateísmo se encuentran, unos comportamientos homófobos que no pueden ser tolerados. Es decir, la tolerancia tiene un límite, y es que uno no puede tolerar la violación de derechos humanos. Una pregunta final, no me resisto a preguntarle su visión de la visita del Papa a Colombia en la semana entrante. Hombre, los ateos tenemos derecho a opinar también al respecto, ¿no? Me parece que es un papayazo para que hablemos de paz. Me parece que es un papayazo para que hablemos de justicia social. Me parece que es un papayazo para pensarnos, para sentirnos incluso. Entonces, ese discurso cristiano del prójimo, del amor al otro, del perdón, pues aprovechémoslo. Si no es sino una foto y un artículo de prensa, no tiene sentido. sirvió. Si somos capaces de verdad, al margen de toda la plata que se gasten, de pensarnos, es decir, si ahí se hace un llamado a, oiga, Colombia, que se las da de católica, que nos damos de muy cristianos y terminamos diciendo, invitando al odio, ¿cierto? Si somos capaces de verdad de generar un momento de reflexión sobre la paz, sobre el perdón, sobre la reconciliación, pues hombre, se ganó esa platica, y si no voy a tener que decir que se perdió esa platica, si tan pronto el Papa salga, aparecen los odios, aparecen las persecuciones, aparece la discriminación, la persecución a minorías, que es de lo que estamos hechos. O sea, a mí me duele realmente mi país, pero me parece que nos falta mucho para volvernos una sociedad realmente decente. Y tenemos que preguntarle, por supuesto, también por Venezuela. ¿Cómo entiende usted lo que le Profesor está de Relaciones pasando? Internacionales. Sí, Venezuela es un imagínese. Ese tema es muy otro complicado. papayazo. Ese es otro papayazo. Pero yo creo una cosa, yo no exijo para Venezuela nada que no exija para Colombia. Es decir, cuando se habla de libertad de prensa en Venezuela, claro que yo quiero libertad de prensa en Venezuela, igual que en Colombia. Yo no quiero crímenes ni periodistas encarcelados, ni en Venezuela ni en Colombia. Yo no quiero abusos de poder, ni aquí ni allá. Porque es que lo que me molesta mucho es cuando utilizamos dobles raseros, ¿no? Entonces, tanto en la derecha como en la izquierda colombiana se utiliza un discurso donde no, si ese lo hace mi amigo está bien, pero si lo hace mi enemigo está mal. Yo creo que no podemos seguir funcionando bajo esa lógica tan espuria. Parece que tenemos que ser decentes y decir, nuestro contrato social está en decir, por ejemplo, que la gente tiene derecho a la libertad de opinión aquí y allá, que nadie puede ser perseguido ni encarcelado por sus pensamientos, ni aquí ni allá. Ese es mi punto de vista frente a Venezuela. Víctor de Currea Lugo. Este de Currea Lugo, usted lo escribe así, ¿no? Yo escribo el guión de Lugo porque siempre dejan a mi mamita por fuera y mi mamá tuvo que ver conmigo, Claro. entonces me molesta mucho ya. Y claro, los colombianos que vivimos en el exterior, donde solo ponen un apellido, casi que uno ve la tendencia a estar colocando la rayita para incluir el apellido materno, pero eso yo me lo traje y aquí en Colombia lo uso de esa manera. Víctor de Currea Lugo, en esta conversación en Despierta Bogotá. Qué placer.
Muchas gracias. Gracias. Ojalá tuviéramos más y más tiempo para seguir conversando con usted, hay mucho Gracias. que hacerlo. Maestro, muchas gracias. Muy gentil. Esto es Despierta Bogotá, ya regresamos.